Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de debate jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha que pone varias temáticas semana a semana para que el abogado y de igual manera el pueblo ecuatoriano tenga su propio criterio sobre los elementos que aquí estamos discutiendo. Y por esta situación es que para la noche de hoy hemos escogido un tema tomando en cuenta que el próximo 2 de abril se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Dadas las circunstancias y lo que conocemos, los resultados serán precisamente muy apretados. Se habla de empates técnicos, lo que hace prever de que habrá dificultades y entonces nosotros necesitamos luces en el campo en materia electoral y en materia penal. Por eso el Colegio de Abogados de Pichincha quiere agradecer la noche de hoy el haber aceptado nuestra invitación al doctor Julio Sarango, abogado penalista, pero a la vez exfuncionario del ex Tribunal Supremo Electoral, hoy Consejo Nacional Electoral. Queremos entonces estar a la par de los acontecimientos de esta semana ecuatorianos. Gracias, bienvenido Julio. Quisiera empezar contigo, decir una noticia última que me preocupa mucho, que el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, entre una de sus resoluciones establece de que las empresas calificadas para hacer el exit poll, primero 1 hora antes de conocer los resultados, debe ser trasladado o debe conocer primero el Consejo Nacional Electoral para poder, te pregunto, permitir su publicación. ¿Qué se pretende con esto? ¿No es un obstáculo para que el pueblo ecuatoriano pueda tener transparencia en los resultados? ¿Qué dices tú, Julio? Bueno, muchas gracias, Ángel, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, yo entiendo que el Consejo Nacional Electoral, hoy por hoy, la Constitución del 2008 le ha dado la categoría de un poder que antes no lo tenía. Pero ¿por qué se hizo esto en la Constituyente del 2008? ¿Para qué? Para que se lleve adelante pues estos procesos electorales con independencia, con autonomía, con imparcialidad financiera, con personería jurídica se le ha dado toda esta potestad. Pero es lamentable que no se está cumpliendo con ese mandato del pueblo ecuatoriano que aprobó la Constitución del 2008. Si bien es cierto, hoy se trata de llevar a cabo un proceso electoral, pero en total desigualdad, como se ha visto en medios de comunicación, funcionarios públicos, inclusive organizaciones políticas que están haciendo ciertos niveles de campaña y favoreciendo a una organización política y a un candidato. Y los organismos de control, específicamente el Consejo Nacional Electoral, no dice absolutamente nada. Hay inclusive programas en ciertos canales de televisión que son públicos, diríamos, pero más pertenecen al gobierno, digamos. Al gobierno, sí, sinceramente. Y transmiten programas aparentemente culturales, y en esos programas culturales hacen unas entrevistas de ciertas personas, entre comillas, turistas, y se pronuncian de la belleza del país y promulgan una campaña y diciendo que gracias a este gobierno, gracias a toda la inversión que
han realizado y pues se debe continuar con este régimen. Es decir, hacen una publicidad, una propaganda de manera disimulada que sinceramente causa bastante admiración y las autoridades de turno, bien gracias. Entonces hay una total desigualdad, hay una total parcialización a un candidato, a una organización política para llegar pues al... Es decir, Julio, con esta actitud estaría inscrito lo que te preguntaba, el impedir los de Exipol con libertad, que el ciudadano pueda conocer los resultados. Justamente ahí viene dudas. ¿Por qué ellos quieren inmiscuirse en un proceso de una veedora que tiene la potestad y la facultad constitucional, la garantía constitucional de hacer su trabajo? Ellos, por supuesto que garantizando esa lealtad a la fe pública, pues tienen que dar su información con libertad y decir, señores, este es nuestro trabajo. ¿Por qué tienen que remitirse al Consejo Nacional Electoral? En la ley, en derecho público, se hace estrictamente lo que la ley dispone y no está en el Código de la Democracia, en la ley orgánica, pues que diga que los veedores primeramente tienen que dar información sobre los Exipol al Consejo Nacional Electoral. No se ha legislado, y lo que no está en derecho público, pues es un abuso, es una arbitrariedad que no se debería realizar por parte. Y en ese camino, ¿qué comentarios o qué opinión te merece las amenazas de juicio por las encuestas que hace Sedatos? Es decir, un momento estamos de acuerdo, en otro momento funcionarios del gobierno o militantes de Alianza País pretenden enjuiciarlo a Sedatos. Bueno, aquí ha existido una cuestión que es bastante grave. Se ha manifestado que Sedatos ha estado cometiendo un delito o ha cometido un delito aparentemente que tiene que ver con los derechos de participación, es decir, pues fraguar ciertos resultados y que no han sido reales, porque ellos a través de ciertos mails, de ciertos oficios, de cierta documentación, han descubierto que tienen otros resultados, otros contenidos, no los que ha manifestado y ha publicado el gerente o director de esta empresa. Pero aquí hay algo gravísimo. ¿Cómo podemos aparentemente tapar un delito cometiendo otro delito? Que se llama atentado. Atentado hacia la intimidad personal, familiar, porque estos documentos son de una empresa privada que representan a un entorno social privadísimo. Y no se puede decir ahora que como estaban o como que han cometido un delito y tenemos pruebas, dice parece que es un asambleísta, dice, tenemos pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? Ninguna. Porque de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, las pruebas, las únicas pruebas que se evacúan es cuando hay una audiencia de juzgamiento. Y nadie puede decir que me pruebe, que me presente pruebas. No, porque solamente se presentan hipótesis, indicios o elementos de convicción ya cuando avanza la investigación. En el caso que nos ocupa esta autoridad, esta asambleísta, hizo inclusive una rueda de prensa y luego fue a presentar ante la fiscalía, dizque una denuncia. Entonces, ahí se violó ese derecho a la reserva de la indagación previa. Existe un delito que, si hubiera aquí un organismo que verdaderamente protegiera los derechos de los ciudadanos, de las personas, debería ser investigada. Porque no puede ser que una persona se introduzca hacia la intimidad de una empresa, de una persona natural o jurídica y diga, esto es lo que encontré, porque no se sabe si esos documentos son auténticos o son falsificados. Es decir, no tenemos una certeza y no se puede ya acusar, deshonrar, desprestigiar a nadie, ya sea persona natural o persona jurídica. Es decir, Julio, nuestro Código de la Democracia establece las infracciones electorales, ¿verdad?
pero la preocupación es en qué momento esas infracciones electorales se convierten en delitos penales, porque revisado el Código Orgánico Integral Penal sí establece, por ejemplo, delitos electorales sobre el falso sufragio, sobre las personas que alteren los resultados de un proceso electoral o impidan un escrutinio, serán sancionados. Es decir, explícanos de este elemento. Bueno, estos delitos se llaman los delitos de participación, que están tipificados desde el artículo 331, 332, 333 hasta el 335, que se llama la obstaculización del proceso electoral, la sustracción de papeletas electorales, el falso sufragio y el fraude procesal. Entonces, estos delitos pues ya son delitos que están consagrados en el Código Penal. Son delitos de acción, el Código Orgánico Integral Penal, que son delitos de acción pública. Pues aquí se denunciaron varios tipos de delitos en las elecciones pasadas, pero el fiscal ni siquiera realizó una fase de indagación, una investigación por estos tipos de delitos. Y se presentaron papeletas que estaban con unas diferencias bastante grandes sobre los votos que se registraron en las juntas receptoras del voto y lo que se realizó pues ya en el escaneo y lo que se tipió pues en el software. Entonces aquí, sinceramente, hay delitos electorales. Puede haber un fraude procesal, un fraude electoral, pero el fiscal no dijo absolutamente nada, ni siquiera ha abierto una fase de indagación. Lo que están cometiendo los medios de comunicación, porque hay tres clases de sujetos que pueden cometer delitos, ya sea esto los sujetos políticos, las organizaciones y movimientos, las autoridades a través de funcionarios públicos, y, por último, los medios de comunicación. Los medios de comunicación cometen una serie de delitos y servidores públicos. ¿Por qué? Porque ellos, al pasar aparentemente una supuesta información, lo único que están haciendo es hacer publicidad a favor de un candidato, con las cámaras que son del Estado ecuatoriano, con los funcionarios que están recibiendo un sueldo del Estado ecuatoriano. Están recibiendo la publicidad aparentemente que paga el Estado ecuatoriano, y ahí están comprometidos tanto medios de comunicación como funcionarios públicos y la organización política. Es decir, los tres sujetos políticos cometen un delito que se llama peculado, porque distraer los fondos públicos para favorecer a una tercera persona se llama peculado. Y eso debería la Contraloría General del Estado iniciar una auditoría. Julio, dejémoslo eso, me parece importantísimo topar el tema del rol de la Contraloría en el control de los bienes públicos, pero luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos entonces nuevamente con Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Indudablemente Julio Sarango, un profesional del derecho, conocedor tanto del campo penal como del tema electoral. Quisiera entonces en esta segunda parte ir desarrollando algunas inquietudes de la ciudadanía. ¿Cómo es que tú mismo has planteado se utilizan los bienes públicos, camionetas de los ministerios,
infraestructura de los medios incautados, ¿a quién le corresponde sancionar, investigar? Si es la Contraloría, ¿por qué no lo hace o hasta dónde puede avanzar? Si esto puede terminar en delitos penales. Julio. Ya. Bueno, aquí hay dos partes involucradas. El Consejo Nacional Electoral es uno de los principales veedores que garantizan, controlan la transparencia, la legalidad de los procesos electorales. Pero en este caso se hacen los desentendidos, no quieren mirar la realidad, parece que están directamente involucrados en la campaña electoral. ¿Por qué? Porque todos los días pasan información en los medios públicos dando una ventaja extremadamente grande a un candidato. Anteriormente, ¿cuál era la lucha de los ciudadanos, de las personas que participaban en estos procesos electorales? Decían que hay una total desigualdad, hay una inequidad, porque solo los millonarios, los adinerados, gastaban cualquier cantidad de dinero y llegaban a los puestos de elección popular. Hoy, ¿qué sucede? Hoy sucede que los candidatos del régimen gastan cualquier cantidad de dinero, campañas multimillonarias, porque tienen toda la infraestructura del Estado, toda, incluyendo gobiernos descentralizados, los GATS. Ellos, cuando va un candidato, tienen preparada la tarima, los medios de comunicación local, los servidores públicos, los vehículos públicos para que vaya ese candidato. Y en desmedro del otro, que tiene que gastarse sus propios recursos, no tiene ni siquiera toda la infraestructura ni la logística para preparar un evento político. Entonces, ahí el Consejo Nacional Electoral está inmerso, él, por acción directa, en el delito de peculado. Y los que sirven a estos autoridades están también involucrados directamente en este tipo de actos. Y la Contraloría, por omisión, igualmente está cometiendo, se puede decir, un fraude a su trabajo, a sus obligaciones, a sus atribuciones. Está haciendo daño a los ecuatorianos, está coalicionándose con estas autoridades y con medios de comunicación para hacer una campaña totalmente en desigualdad. Y la Contraloría, si algo pudiera hacer después para en algo resarcir todo el daño, porque el daño ya se ha cometido, ya con esa publicidad, con esos mensajes, pueda que gane un candidato. ¿Y a quién se ha defraudado? A la voluntad popular, pues. Porque ha habido mensajes tras mensajes a cada momento y la Contraloría no ha realizado su gestión. Bueno, lo puede hacer después, lo podría hacer. En el momento de juzgar las cuentas, de revisar y todo eso. Pero tenemos en juego una candidatura que está inmersa la voluntad de los ciudadanos, un proceso limpio, transparente, independiente. Entonces ahí es gravísimo que nosotros tengamos nuestra voluntad contrariada, nuestra voluntad no querida. Entonces hay ciertos elementos que ya son pues insubsanables. En este caso la Contraloría podría hacer un informe, una auditoría pues con un informe de indicios de responsabilidad penal para que sea Fiscalía que pueda pues realizar una indagación previa y pues... Pero bueno, ya sabemos qué pasa después de la Fiscalía. El problema aquí es mucho más grave, que no tenemos pues una garantía de una justicia independiente. Tenemos al menos el poder, el cuarto poder, que es la función electoral, es hiper concentrada. Imagínense cuando se presenta alguna denuncia ante algún organismo descentralizado de la función electoral,
¿ante quién tenemos que impugnar? Ante el Consejo Nacional Electoral. Pero si ellos mismos los ponen, pues para que estén ahí. Ellos es como darse un tiro en el pie, jamás los van a sancionar. Entonces, esta concentración de poderes es terriblemente, y en la función electoral mucho más grave. Porque aquí tranquilamente, yo cuando era funcionario del Tribunal Supremo Electoral, yo sugerí que no se debía conformar una función electoral, simplemente que se debería dar potestades a las cortes provinciales y cortes nacionales que sirvan tanto de primer nivel y segundo nivel para que se pueda incrementar una materia más, que es la materia electoral, y no tengamos este problema concentrado que lo único que hacen es favorecer a un candidato y favorecer a una organización política. En todo caso, Julio, está echadas las cartas. Yo quisiera más bien tu opinión respecto a este otro elemento. Necesitamos que desde hacer prevalecer nuestra Constitución en lo que tiene que ver a la veeduría de la ciudadanía, en el derecho que tenemos todos los ecuatorianos de vigilar la transparencia del proceso electoral. La Constitución nos permite esta situación. Conozco y hay denuncias que el propio Consejo Nacional Electoral limita la posibilidad de que otras organizaciones sociales, políticas, puedan estar cerca de las juntas receptoras del voto para poder escuchar. Dice que el presidente o quien haga el conteo de los votos tiene que cantar cada uno de los votos. Yo como ciudadano ecuatoriano tengo el derecho a estar ahí. Nadie me puede limitar. Si no hay temor alguno, ¿por qué se impide que el ciudadano común pueda ser veedor directamente del proceso electoral? Bueno, yo quiero insistir en la Constitución de Montecristi. Si bien es cierto, la Constitución de Montecristi garantiza los derechos de participación. Los derechos de participación, elegir y ser elegido, y estar vigilante de cómo se lleva a cabo este proceso, ya que el Consejo Nacional Electoral no lo realiza, no cumple con su obligación. ¿Qué queda? Ese derecho consagrado pues en el artículo 98 también, que es el derecho a la resistencia, pues. Ese es el derecho que tiene concordancia con el derecho de participación, resistir, estar ahí, pese a las prohibiciones que da el Consejo Nacional Electoral, abusando del poder, porque este organismo no tiene esa potestad de prohibir y que le entreguen con anticipación esos resultados. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el móvil? Hay que preguntarle que quiere que le entreguen con anticipación cuando las veedurías tienen su plena autonomía. Si bien es cierto, tienen que cumplir con ciertos requisitos anteriormente para ser calificadas. Y no puede ser que se prohíba esa libertad de comunicación que ellos tienen, que primero se vean sometidos o coadyugados a entregar la información previamente o preliminarmente a ellos. Ahí se está rompiendo esos derechos de responsabilidades consagrados en el artículo 83 de la Constitución de la República, que tan son deberes y atribuciones de los ciudadanos vigilar que los actos públicos sean transparentes y mucho más la voluntad de un pueblo. Cuando el artículo 1 de la Constitución, inciso segundo, dice que la soberanía radica en el pueblo y de ahí nace el mandato a sus autoridades. En este caso es una voluntad del pueblo, que el pueblo realizando sus veedurías con sus exispol están vigilantes y no pueden ser coartados en ningún momento por parte del... Y peor vigilante. En momentos, Julio, te corto, que ha habido denuncias respecto a la conformación del padrón, de los votos de los muertos, de gente que no debería estar, de extranjeros. Hay la duda en el ciudadano común. Señores del Consejo Nacional Electoral, permitan la transparencia con la participación. Mientras más veedores, mientras más observadores, va a permitir precisamente una mejor transparencia del proceso electoral. Claro, yo creo que la transparencia del proceso electoral contribuye a la paz social. Porque si ellos no dan la mínima de las seguridades, aquí puede haber una explosión social, pues. Entonces, ¿qué es lo que quieren ellos? ¿Que se realice explosión social o garantizar la paz ciudadana? Entonces hay que pedirles a los señores miembros del Consejo Nacional Electoral que dejen participar a todas las personas que están involucradas en pretender vigilar, estar atentos sobre la voluntad del pueblo. No pueden ellos coartar ese derecho, toda vez que
si nos encontramos en un Estado constitucional de derechos, de justicia social, plurinacional, en donde verdaderamente deben estar todos los sectores involucrados, todos los sectores que quieren participar en eventos que son de alegría, de armonía, de una fiesta democrática, y eso realmente están siendo antidemocráticos estos señores, que en donde debe rezar la democracia, en donde se debe practicar realmente la democracia, ellos están haciendo lo contrario. Y yo sí pido al Consejo Nacional Electoral, inclusive también al Tribunal de lo Contencioso Electoral, que está de brazos cruzados, solamente está pidiendo que le presenten una denuncia cuando ellos tienen la parte oficiosa también de poder vigilar este tipo de delitos y luego pues enviar a la Fiscalía si meritaba lugar. Pero no lo hacen, simplemente están de brazos cruzados viendo todo lo que sucede, como se dice popularmente, viendo los toros de lejos, y eso es gravísimo en democracia. Te agradecemos, Julio. En todo caso, función electoral, el Consejo Nacional Electoral está en sus manos. El día domingo 2 de abril tienen un reto, que la ciudadanía confíe en los resultados. Gane quien gane, sobre todo se respete la decisión popular para seguir viviendo en democracia. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.